Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Capítulo 2. Epístola a los Gálatas. Biblia textual, edición 4. Luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito, y subí según una revelación, y les expuse el evangelio que proclamó entre los gentiles, y en privado a los que tenía por importantes, no sea que estuviera corriendo o hubiera corrido en vano. Sin embargo, mi Tito, que estaba conmigo, aun siendo griego, fue obligado a ser circuncidado, pero esto fue a causa de intrusos falsos hermanos, quienes se infiltraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para someternos a esclavitud, a las cuales ni por un momento aceptamos someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Pero de los que parecían ser algo, lo que eran, nada me importaba. Dios no hace acepción de personas. A mí, ciertamente, los que tenía por importantes, nada me impartieron. Al contrario, viendo que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que estaba energizando a Pedro para apostolado de la circuncisión, también me energizó a mí para con la de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, que tienen cierta fama de ser columnas, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé, en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Eso fue precisamente lo que me apresuré a hacer. Pero cuando Cefas fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era digno de condenar. Porque antes de llegar algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero cuando llegaron, se retraía y comenzó a apartarse, temiendo a los de la circuncisión. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros, judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús. También nosotros creímos en Cristo Jesús, para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque en las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros fuimos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo servidor del pecado? En ninguna manera, porque si edificó otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor, porque yo, por medio de la ley, morí a la ley, a fin de que viva para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley se obtuviera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Fin del capítulo 2.
Y aquí vamos, comentarios a esta epístola, a esta carta de los Gálatas, ya en el capítulo 2, y vamos a ver cómo directamente pues esta carta no fue escrita como si fuera un ensayo o algo, no, era una protesta del apóstol Pablo a la corrupción que se estaba llevando al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo expone a Cefas, que Cefas es Pedro, le está diciendo, o sea, ¿cómo quieres que los gentiles, vemos que los gentiles son el pueblo que no era judío, los que no tenían las costumbres judías, entonces los querían arrastrar a hacer las costumbres o todo lo que sea la ley judía. Entonces inmediatamente Pablo le dijo, bueno, tú que eres judío, no haces lo de los judíos y quieres que los gentiles hagan lo de los judíos. O sea, le estaba mostrando ahí a Pedro la duplicidad que se estaba infiltrando ahí en esta iglesia, en estas iglesias, porque era en plural, en Antioquía había muchas iglesias. Entonces, cuando Pablo se enteró o supo de las enseñanzas que habían comenzado ahí a penetrar en las iglesias de los Gálatas, pues inmediatamente él dijo, pues es que nos van a quitar la libertad que era la herencia que nos había dejado nuestro Señor Jesús. Y es cuando empieza a escribir esta epístola apasionadamente, o sea, es reclamo directo para que abran los ojos, para que se den cuenta que cómo estando en la libertad se quieren regresar a la esclavitud. Recordemos que estas iglesias de Galacia estaban formados por parte de lo que serían judíos convertidos, o sea, judíos que reconocían a Jesús como el Mesías, el Cristo, y por la otra parte, los gentiles convertidos, los gentiles que son las personas que no pertenecían a las costumbres judías, al pueblo judío. Entonces estaba así mezclados, estaban entre las dos. Entonces, a la hora de la convivencia, pues los judíos tenían sus costumbres y las podían seguir haciendo, pues eso no les quitaba la libertad, pero no podían obligar a los gentiles a hacerlas, diciéndoles que si no las hacían es como cerrarles la puerta a la salvación, como si no haces es la circuncisión o no comes determinadas cosas o no te vistes de determinada manera, pues no eres salvo. Entonces a eso se opuso firmemente Pablo, y muy bien opuesto firmemente, porque si no hubiera causado que los judíos simplemente hubieran sido como adoptado dentro, como si hubiera sido una secta nada más el cristianismo dentro de los judíos, porque ellos iban a seguir haciendo sus ritos, más a los que iban trayendo los iban a agregar a los ritos que ellos hacían. Entonces Pablo, si no hubiera tenido éxito con este argumento de justificación en esta carta, el cristianismo hubiera permanecido como una secta dentro del judaísmo, en lugar de ser realmente, o sea, lo que es la libertad, en convertirse en una forma de salvación universal, no nada más de los judíos. Entonces, aquí también en esta epístola Pablo nos dice que a pesar de que hay unos falsos hermanos introducidos ahí que se meten ahí escondidas, pues andaban espiando que qué hacían o qué no hacían, que si comen esto o se visten de determinada manera. Él dice que incluso Tito, que era griego, no fue obligado a circuncidarse. Entonces, pero los intrusos pues les parecía eso mal, ¿no? O sea, ay, ¿cómo va a estar si no está circuncidado? Todos esos son los falsos hermanos que se introducían ahí escondidas como para espiar y opinar. Cuando menciona aquí en la carta el evangelio de la incircuncisión, se refiere a los gentiles. Pablo era un apóstol para los gentiles, un apóstol para las naciones, para los incircuncisos, o sea, los que no tenían las raíces judías. En cambio, Cefas, Pedro, era para los judíos, a los circuncisos, por eso dice al evangelio de la circuncisión. O sea, Pedro era para los judíos y Pablo para los no judíos, para los gentiles. Entonces, cuando acordaron entre ellos para ir a dar las buenas nuevas del evangelio,
En ningún momento dijeron que se debían de judaizar, sino simplemente aquí nos menciona que dijeron solo que se acuerden de los pobres. A eso se refiere hacer misericordia, obras de misericordia, de justicia, de amor al prójimo. El que tiene más le da al que tiene menos, el compartir la comida, el compartir tu tiempo. Eso es acordarse de los pobres. Entonces vamos viendo cómo Pedro pues estaba yendo para otro lado, pues, o sea, no estaba ya en el camino recto, se estaba haciendo para un lado, estaba haciendo como hipocresía o queriéndose ir hacia sus raíces judías para quedar bien con los judíos. Y entonces ahí en eso de querer complacer a unos, arrastró a otros. Entonces eso Pablo pues ya luego puso orden o puso su exhortación fuerte. Palabras claves que Pablo dijo aquí para esta exhortación, que tuviera esa base y esa justificación. Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Clave, eso es una clave esencial en esta carta de los Gálatas. Hagas lo que hagas, las obras que hagas, te circuncides, no te circuncides, guardes el sábado, no guardes el sábado, te vistas de alguna forma, te pongas velo en la cabeza, uses faldas largas, o esto es la kipá, utilices ciertos colores, nada de eso. Esas obras no te van a justificar. La fe es la que salva. Otra clave más aquí que dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Clave también, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir Pablo aquí con esto? Que todo lo que hacemos, lo hacemos por medio de la fe, no por la ley. Ejemplo, que dice que acuérdense de los pobres. Se hace con la fe del amor a Dios. Cuando haces obras de misericordia, cuando ayudas al prójimo, como cuando vas a darle la mano a alguien, no tienes que estar vestido de determinada manera, no tiene que ser sábado, no tiene que ser el Shabbat o lo que se guarda, o no tienes que haber ayunado. Es por la fe le das la mano al necesitado, por la fe que vive en ti, por el amor de Cristo Jesús que ya está dentro de ti, vas y ayudas, no por las obras de la ley. Y dichosos los que hacen estas obras de misericordia con un amor y con un gozo, porque estos serán recompensados grandemente. Los justos brillarán a perpetua eternidad. Pues ya con esto cerramos este episodio, capítulo 2 de Gálatas. Espero les haya gustado, que reflexionen en su corazón. Me despido dándole las gracias a nuestro Señor Jesús, toda la honra y la gloria para el Señor de señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, nuestro Jesús de Nazaret. Gracias por escuchar.